Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Estas son las siguientes dos partes de las actualizaciones del usuario Camper Nomad. Nos cuenta en detalle todo lo que sabe del divorcio de su hermano Dan y lo que ocurrió cuando se descubrió que su cuñada tuvo una aventura y que el hijo menor de Dan no era de él. Ahora empecemos con la segunda actualización. Mis padres intentaron que le dé la casa a mi hermano. Para que se entienda, mucha de esta información viene de Dan y mis padres. Todo se fue al diablo cuando Dan dijo que su esposa le era infiel en marzo. Esto nos tomó por sorpresa a todos porque pensábamos que él era un tapete con ella, pero no, él no lo es, al menos no lo es más. Todos saben cómo él me trató cuando estaba en desventaja. Bueno, su esposa no se salvó de eso tampoco. Él empezó a unir las piezas sobre sus engaños y cuando finalmente sacó su cabeza de su trasero, él en secreto les hizo un test de ADN a todos sus hijos. 3 de ellos son suyos. El más pequeño, el bebé, no lo era. Para dejar en claro, Dan y yo, los dos tenemos el cabello oscuro y lacio. Es casi color negro. Lo mismo nuestros padres. El cabello de mi cuñada es muy oscuro también, pero el del bebé es claro y un poco rizado. Al inicio Dan pensó que era por la edad del bebé. Mi cuñada siguió minimizando y diciendo que con el tiempo estaría oscuro. Supongo que esta fue la pista más grande para Dan. Él la confrontó con los resultados del ADN en frente de nuestros padres y ella se rompió y en llanto dijo que había sido un error. Mi cuñada trató de hacer darbo, el negar, el intentar cambiar la verdad y hacer gaslight, pero Dan no cayó en nada de eso y de hecho había investigado mucho más sobre su aventura de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que él era inteligente, él solamente se dejaba hacer tonto. Él tenía pruebas detalladas de su infidelidad, historial de llamadas, mensajes de texto de su teléfono, extractos bancarios y el ADN. Él incluso identificó al hombre con quien le fue infiel, quien es muy probablemente el padre, ya que tiene el cabello claro y ondulado. La evidencia en contra era clara como el cristal. Dan dijo que ella fue tan mal ocultando su aventura. Él ni siquiera tuvo dificultades de descubrirlo una vez empezó a buscarlo. Mis padres le demandaron que se vaya de la casa inmediatamente. Ahí fue cuando se volvió una psicópata con todos ellos, primero gritando, y rápidamente se volvió físico. Mi mamá tuvo que llamar a la policía, y sí, mi cuñada fue arrestada. Ella rasguñó a Dan y a mi padre bastante con sus largas uñas falsas y hasta hirió a su hijo mayor en el altercado. Lo golpeó lo suficientemente fuerte para dejarle un ojo morado y con la nariz sangrando cuando intentó intervenir. Dan fue lo suficientemente inteligente de tener su celular cerca y grabando cuando decidió confrontarla, así que la policía tenía todo lo que necesitaban para arrestarla por agresión. Los padres de mi cuñada tuvieron que ir a pagarle la fianza, entonces ellos fueron por el bebé, las cosas de mi cuñada y también por su auto. Un par de días después de que pagaron la fianza, ella fue a mi casa. Al parecer yo era el próximo en su lista. Tan pronto como abrí la puerta, ella se puso a despotricar de manera delirante, donde me reclamaba el haber posteado en Reddit. Entonces, ella dijo que era una pesadilla en su existencia. No estoy seguro, pero creo que ella puede haber estado bajo alguna sustancia, porque esto se sintió extra loco, aún para ella, y sus ojos no se veían normales. Ella clamó que las madres con hijos pequeños son la cosa más sagrada de este mundo. Entonces empezó a gritar que el darle mi casa no era pedir demasiado, porque apoyar a la familia es lo menos que podría haber hecho. Si lo hubiera hecho, entonces su familia seguiría junta. Cuando traté de hablar mientras decía todo este sinsentido, ella de hecho intentó embestirme y cubrirme la boca. Ella incluso tenía su mano posicionada como si estuviera lista para rasguñarme. Bueno, todo esto fue tan bien como pueden esperarlo. No soy exactamente el tipo de persona que se deja ser amenazado. Le dije que iba a llamar a la policía si no sacaba sus manos de encima en ese mismo momento y le dije que tenía una cámara en la puerta. Ella empezó a entrar en pánico al momento de escuchar la palabra cámara. Entonces decidí destruirla verbalmente hasta el punto de hacerla retroceder de mi porche. Le dije que tiene las agallas de llamarme una persona con derecho cuando ella es exactamente eso. Ella no trabajó por nada de lo que tenía, engañó a su esposo, se embarazó de su amante, hizo que mi madre se encargue de la crianza de sus hijos, derrochó todo el dinero de Dan hasta el punto de que tienen un hueco financiero y se creyeron con derecho de mi casa al punto de tratar de robársela. La llamé una persona con derecho por 1000, que es una perra codiciosa, cegada por su narcisismo. Entonces le dije que deje de culparme por sus propias acciones y que nunca más aparezca por mi casa de nuevo. Le dije básicamente todo lo que mi cuñada necesitaba escuchar antes de que se suba a su auto y se vaya a toda velocidad. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para mí. Ahora que ella está separada de Dan, terminé yendo a la policía a denunciarla por acoso y por la agresión que me hizo el año pasado, y que haya puesto sus manos encima mío en mi porche
fue un agregado. La policía tiene todo registrado ahora y les di una copia del video al abogado de Dan para su divorcio. Y sí, tengo una orden de restricción contra mi cuñada. Fue fácil de conseguir, porque claramente es desequilibrada. Ella no ha hecho posteos en redes sociales sobre mí hasta donde pude ver, pero eso es solo porque puso sus perfiles en privado. Espero que entienda que su barco de echarme la culpa ya zarpó hace tiempo. De cualquier manera me dejó en paz. Mi cuñada seguía con su amante durante el divorcio. En ese tiempo, yo no tenía idea del tipo de hombre que es, pero cualquier persona que se involucra con la esposa de otro, con quien tiene hijos, realmente no puede ser alguien con buenos valores morales para empezar. Una vez el divorcio estaba en marcha, mi cuñada le dijo a Dan que él no era hombre suficiente para ella, porque él no podía costear el estilo de vida que ella quería. Ella realmente creía que estaba al nivel de una esposa trofeo y que se merecía a alguien rico. Dan dijo que él hizo como yo y se puso a reír de manera maniática. Él dijo que ella no estaba ni cerca de ser una esposa trofeo y mencionó muchos otros defectos de mi cuñada. Ella fue humillada por esto y salió corriendo como una niña. Al tener que volver a vivir con sus padres, ella fue forzada a volver a trabajar en el negocio familiar, porque Dan no le iba a dar acceso a sus cuentas bancarias. Ella ya había excedido el máximo de las tarjetas de crédito que él le había dado, y ella se quejó de tener que trabajar para sus padres a pesar de tener un título. Pero creo que ellos eran los únicos que le dieron trabajo, ahora que tiene antecedentes criminales y una década sin experiencia en su currículum. Escuché por Dan que sus padres estaban muy decepcionados de ella también, pero eso es solo un rumor. Por lo que sé, ellos podrían ser tan malos como ella. De todas maneras, el espectáculo que fue el divorcio una vez empezó, siguió y siguió. Mi cuñada nos alejaba mucho de eso, especialmente porque ella tuvo una aventura, lastimó físicamente a su suegro, esposo y a su hijo mayor, y es un estado de culpa, como mencioné antes. Así que le dio un beso de despedida a cualquier chance de poder salirse con la suya. Entraré en más detalles en mi post final. Actualización parte 3. Esto es lo que sé del divorcio de mi hermano Dan. El abogado de Dan movió unos hilos para que el divorcio inicie lo más rápido posible, pero fue costoso. No sé los detalles específicos de cuánto costó realmente, ellos nunca me lo dijeron. Mi cuñada, por otra parte, fue acorralada financieramente en una esquina. Ella peleó, pero la ley no estaba de su lado. Tampoco sus finanzas, y sus padres tuvieron que pagarle un abogado, y no fue uno muy bueno. De hecho, ella llevó a su amante para testificar a su favor. Este tipo fue realmente un personaje. Tenía una labia y una sonrisa encantadora que trató de usar a su favor. Él clamó que ella fue agredida por la incompetencia de su esposo, lo que la llevó a los brazos de otro hombre. Él declaró que estaba listo para ser responsable por el hijo que engendraron, pero que ella necesitaba apoyo financiero para poder cuidar y criar de su hijo. Remarcó que como Dan en ese momento seguía en el certificado de nacimiento, el apoyo conyugal era parte de sus obligaciones. Dan dijo que este sujeto usó palabras grandes junto con una sonrisa carismática, pero era un tipo especial de estúpido. Y viniendo de Dan, eso es decir algo. Tampoco convencieron al juez, porque le dijo que era un hipócrita por decir que estaba listo para tomar responsabilidad sobre su hijo y al mismo tiempo tenía la mano extendida pidiéndole dinero al hombre cuyo matrimonio ayudó a destruir. Eso le cerró la boca. Dan estaba preparado para demandar al amante de su esposa por alienación de afecto, pero eso no se concretó. Supongo porque quería que Dan demuestre que ella lo amaba antes de su aventura, pero una vez se le cayó la máscara y vimos a su yo real, no sabemos si alguna vez lo amó o si amaba tener un ticket de comida. Alguno dijo que mi cuñada probablemente tenía hijos para no tener que trabajar, y tal vez tiene razón. Ella intentó arrastrar el divorcio, pero el abogado de Dan debe haber tenido mucha suerte, o el juez debe haber tenido tiempo libre. Lo juro, Dan tuvo mucha suerte. Le asignaron uno de los jueces más duros que le tienen cero simpatía a los infieles en el estado. Toda la evidencia que tenía de mi cuñada hizo que no pueda hacerse la víctima, así que en lugar de eso dejó salir su personalidad de perra, ya que no había punto en ocultarlo. La corte tuvo toda la evidencia, la que entregó Dan, yo mismo, los reportes de la policía, las fotos y grabaciones para probar que ella era una absoluta narcisista. Había una montaña en contra de ella y no había manera de escalar o rodear esa montaña, pero ese era el principal territorio de la avalancha. Al final del divorcio, mi cuñada llegó a un acuerdo para terminar las cosas rápidamente. Dan se lleva 3/4 de la deuda de la tarjeta de crédito. Se removió su apellido del certificado de nacimiento y ella se fue solo con la custodia parcial de los niños, sin apoyo conyugal, pero también casi sin nada de las deudas que ella hizo. Al ser legalmente empleada por sus padres, significa que tenía ingresos propios con los cuales puede mantenerse para poder pagar sus deudas. Ella puede ver a sus hijos casi cuando quiera y puede llevar
llevárselos los fines de semana, pero por algún motivo ella ha hecho muy pocos intentos de siquiera verlos. Ella los llevó a comer comida rápida algunas veces, pero nunca los llevó a casa con ella. Los niños ya regresaron a la escuela, así que tiene aún menos oportunidades de verlos. Pensarías que sus padres quieren ver a sus nietos, pero no han contactado a Dan al respecto. Apenas veían a los niños antes de eso también, ahora ni se molestan en verlos. ¿Así que odian a los niños o algo? Ni Dan lo sabe, pero me parece que sus suegros siempre fueron indiferentes con él. Y por Dan, él realmente amaba a su esposa, así que la traición, que le haya sido infiel, lo golpeó muy duro. Regresando a la noche en la que confrontó a su esposa, él vino a verme con estupor y una botella de whisky en la mano, con su cara llena de rasguños y vendajes. No diría que estaba ebrio aún, pero me asustó el verlo así al inicio. Entonces le di una reprimenda por haber conducido en ese estado, pero realmente eso no significa nada para él. Después de la traición de la infiel y cualquiera de su ex esposa, pasamos unas horas en mi casa rodante para no molestar a mis inquilinos, mientras Dan tomaba whisky directo de la botella, llorando, diciendo que era un tonto, y cómo él se arrepentía de haberse casado con ella. Cada vez que la menciona, ahora se refiere a ella como esa perra. Así que ese es el apodo de ella ahora. Irónicamente es el mayor tiempo que hemos pasado con Dan en los últimos 15 años. Mientras él no se disculpó exactamente conmigo, se llamó él mismo un ser humano de mierda, con un terrible gusto en mujeres. También dijo que al menos yo no cometí sus errores. A pesar de todo lo que me ha hecho previamente, él sigue siendo mi hermano menor y no iba a dejarlo conducir en ese estado. Le dije que pase la noche y guardé sus llaves. Entonces le preparé la cama en mi casa rodante para que la use, ya que mis habitaciones extras están alquiladas y no estaba en condiciones de ir en auto a su casa, y si tomaba un Uber, él tendría que pagar por uno y después regresar por su auto después. Él seguía siendo un desastre deprimido y no quería que nuestros padres lo vieran de esa manera, y francamente tenía miedo de que haga algo estúpido si lo dejaba ir. No quería que duerma en mi casa, así que mi casa rodante fue la mejor opción, porque esa perra lo haya jodido no significa que confío en él de repente. Pasamos tiempo juntos, jugando juegos, mirando películas en mi DVD portátil. El póker no era divertido siendo solo 2 personas, y jugar a la solterona es simplemente aburrido. Por suerte tenía uno, y un juego viejo de Battleship. A él realmente le gustaron esos, lo suficiente como para mantenerlo distraído, hasta que se recostó después de terminarse el whisky. Él vomitó mucho en un balde de todas maneras, pero no se puso a dormir en la casa rodante. De hecho, le pareció algo cool. Dan tenía muchas dudas de cómo pude vivir ahí tanto tiempo, y le respondía todo, para mantenerlo ocupado. Pero necesitaba ir a la cama porque tenía que despertarme temprano. Lo dejé con el DVD portátil y un par de películas. Eso podría mantenerlo entretenido por un tiempo, si podía mantenerse despierto. Antes de irme al trabajo esa mañana, fui a ver a Dan, quien estaba durmiendo en la cama, y le dejé ibuprofeno y una bebida energética en la cocinita, junto a las llaves de su auto, y una carta donde le explicaba cómo salir por la puerta del jardín trasero. Él se fue sin problemas a eso de la 1:30 de la tarde. Un mes después que echaron a mi excuñada, o esa perra, Dan vino a pedirme prestada mi casa rodante. Supongo que la encontró más cómoda de lo que pensaba cuando durmió ahí, y él admitió que no la pidió antes por orgulloso. Pero ya que se fue su ex esposa de la casa, él quería dejarle la habitación a su hijo mayor. Él tiene 2 niñas y un varón. Es el mayor y ya tiene 8 años. Los niños compartían todos la misma habitación hasta ese momento. Tenían una cortina para separar la mitad del varón, pero él generalmente dormía en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre niño estaba desesperado por tener su propio espacio, así que supongo que Dan finalmente hizo una buena decisión como padre, y vino a verme para rogarme que le preste mi casa rodante para que su hijo pueda tener su habitación, que si él pudiera compraría uno en lugar de pedirme el mío. Y yo no he tenido oportunidad de poder usarla para acampar aún, pero cedí y le dije que puede usarlo siempre y cuando sea para una buena causa, y él me prometió que pronto compraría la suya, de cualquier manera. No le pedí dinero para rentar la casa rodante. Dan tiene muchas deudas en este momento. El divorcio lo dejó sin nada. Y he aprendido que hay mejores resultados si la familia no te desea el mal. Instalé la casa rodante en el jardín trasero de mis padres. Mi padre colocó un generador eléctrico, así que Dan tiene suficiente energía como para encender la calefacción y el aire acondicionado cuando lo necesite. Extraño mi casa rodante. Después de todo el tiempo que vivía ahí, se siente que es parte de mí, pero la única razón por la que se la presté es por el bien de los hijos de Dan. Son básicamente la única razón por la que hago algo por mis padres, o Dan. Es por el bien de sus niños, y he creado lazos con ellos en este tiempo. Y sí, sé que tal vez no me regrese en la casa rodante por un tiempo,
y probablemente no esté en las mismas condiciones en que se las di, pero le advertí a Dan y a mis padres que ellos van a ser financieramente responsables de cualquier daño que le hagan y tienen que hacerle el mantenimiento durante el tiempo que la tengan. También saqué fotografías y videos del interior antes de prestarla, así que puedo probar en qué condiciones estaba y tengo en video a Dan aceptando mis términos y eso sirve de contrato. Con el drenaje financiero del divorcio, Dan no va a ser capaz de tener un lugar propio en los próximos años, por eso puedo apostar. Pero parece que al menos no tiene quejas de vivir en la casa rodante. Pero no sé si realmente le gusta o solo está fingiendo. Pero supongo que le recuerda a lo fuertes que hacíamos en el jardín cuando éramos niños. Así es como se siente a veces. De todas maneras, ahora él vive ahí. Recibí cumplidos por parte de la familia extendida por prestársela también. Ahora se refieren a mí como el buen hermano que Dan no se merece. De cualquier manera, creo que el deshacernos de mi excuñada fue un buen primer paso para enmendar a la familia. Aún me importa poco mi hermano y mis padres, después de la manera en la que me trataron toda mi vida. Pero no voy a dejar que los hijos de Dan sufran por eso. Esos niños se han encariñado conmigo. De verdad se ponen felices al verme cuando voy de visita o cuando ellos me visitan. Incluso los he cuidado algunas veces. Ahora que no tienen la toxicidad de su madre cerca, se han vuelto más amables, especialmente conmigo. De hecho, ahora disfruto de ser tío. Mi madre sigue encargándose de la mayor parte de la crianza de los pequeños y ha sido muy amable para estar en gracia conmigo. Mi padre se ve derrotado en mi presencia, pero él ha mantenido un silencio estoico. O es generalmente amable, pero no me habla mucho, y aún así es mucho mejor a cómo era conmigo antes. Yo nunca bajo la guardia. Mis padres parecen más felices ahora que mi excuñada no está y dicen muy seguido que no saben qué es lo que veían en ella. Mi madre especialmente dice que ellas chocaron por mucho tiempo sobre quién era la madre de la casa. Y lo último, al mismo tiempo que el divorcio, Dan demandó que se retire su apellido del certificado de nacimiento del bebé que no era suyo. Esa perra no quería cambiarlo, porque significaba que no recibiría pensión de Dan si eso ocurría. De todas maneras, la corte ordenó un test de paternidad para el sujeto que se presentó como padre del bebé y estaba preparado para reírme en caso de que tampoco sea el padre. Pero sí lo era. El abogado de Dan tuvo una larga charla con el abogado de ella. Mi excuñada no tenía bases en las cuales pararse y Dan estaba listo para atacar para complicarles aún más la situación. Ella no tenía el dinero para pelear más tiempo y aceptó el cambiar el nombre del certificado de nacimiento. El sujeto que la embarazó sí se hizo cargo financieramente como el padre. Pero él no se quedó con ella. Él contactó a Dan mediante su abogado para decirle que había terminado con mi excuñada y que esa perra no los molestaría más. Revisé las redes de ese sujeto, después de que Dan me envió un link y el sujeto estaba molesto de ahora tener que hacerse cargo del bebé que nunca planeó tener y que era muy joven para esto. Gente, este tipo, por lo que el abogado de Dan pudo averiguar, tiene más de 40. Él se ve mucho más joven de lo que es, pero no es un joven adulto. Al poco tiempo privatizó su perfil. Mi excuñada hizo lo mismo con el de ella, así que no tengo más información que dar. Este es tal vez el final. Mi excuñada ya no tiene poder. Mis padres y hermanos finalmente están haciendo un esfuerzo de ser mejores personas, y estoy sorpresivamente feliz de ser un tío, y mi casa sigue siendo mi casa. Aquí llegamos al final de esta historia. ¿Qué opinas? Yo tengo sentimientos encontrados. Creo que OP les está dando demasiado. Es obvio que está siendo la mejor persona. Él ya tiene su vida resuelta y lo hizo solo y por eso sabe que no depende de nadie. Pero noto que él aún quiere querer a su familia. Él está dispuesto a dejarlos entrar cuando no se lo merecen. OP dice que la caída de su excuñada fue lo que empezó a unir a la familia. Y claro, es el enemigo en común, es la primera vez que no es la familia en contra de OP. Si eso lo hace feliz a él, bueno, que así sea. Solo espero que no se exponga a ser lastimado en el futuro, porque no va a ser un hazlo por Dan, sino por los hijos de Dan y por las ganas que parece tener OP de tener lazos con ellos. Podrían usarlos de peones cuando quieran sacar algo de OP y cuando la familia se pregunta ¿qué vieron en la cuñada? Vieron una persona como ellos, pero como en ese entonces tenían las apariencias de que todo estaba bien, no vieron nada mal. O al menos eso es lo que opino. Por favor, deja la tuya en la caja de comentarios. Veremos si OP actualiza en el futuro. Y solo espero que continúe bien. Él trabajó duro y es la única persona con la quien realmente puede contar. Esto fue Historias de Reddit en español. Por favor, suscríbete y dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba una nueva historia. Cuídate mucho y nos vemos pronto.